El día de hoy vamos a tener el centro de nuestro mensaje en Hebreos capítulo 4, versos 2 y 13. Ahí va a estar el centro, aunque lo voy a leer más tarde, porque voy a hacer algunos otros alcances, ¿no? Vamos a hablar de la palabra viva y eficaz, ¿no? La palabra que es viva y eficaz. Usted sabe que así como la palabra de Dios está cargada de intención, está cargada de propósito, está cargada de buenas intenciones, ¿no? Porque Dios tiene buenas intenciones con usted. Las palabras cargan un tremendo significado. Cada vez que las expresamos, las palabras tienen tremendas intencionalidades. Cada vez que usted dice una palabra, cada vez que usted se expresa, usted puede ser ofensivo o puede ser una persona de mucha bendición. Usted puede ser una bendición o una maldición para alguien, de acuerdo a lo que usted habla. Las palabras tienen intencionalidad. Usted puede tener la intención de manifestar bienestar a alguien o manifestarle pesar. Las palabras tienen ese poder. Las palabras tienen el poder de transmitir sensaciones. Las palabras tienen el poder de transmitir emociones y no tan solo sensaciones, sentimientos. Las palabras no son inocentes. Como alguien dijo, un escritor dijo que las palabras no eran inocentes, y en verdad que no lo son. Cada palabra que usted diga puede ir cargada de propósito o despropósito, puede ir cargada de bienestar o puede ir cargada de pesar. Usted define cómo se expresa, usted define cómo habla, usted define lo que quiere decir. Y cuando uno llega a esta comprensión, entiende que Dios nunca habló al azar. Él nunca habló una palabra porque no tenía nada que hacer. Dios todo lo que dice, lo dice bajo un estándar de propósito, bajo un diseño de propósito. Y Hebreos capítulo 4, cuando nos habla del poder de esta palabra, ¿no? Del poder de lo que implica cuando Dios habla, porque cuando Dios habla, nadie queda indiferente, porque Dios carga toda esa grandeza. Y nosotros que portamos la imagen de Dios y la semejanza de Dios, no somos diferentes. Por eso nosotros, con una palabra, nosotros podemos agradarle el día a una persona, o nosotros con una palabra se lo echamos a perder. Nosotros podemos hacer que los ambientes se pongan tensos con una palabra, o podemos hacer que una palabra ponga calma, bienestar, calme tempestades. A veces nuestras palabras pueden ser benzina, pueden ser querosene o pueden ser un elemento volátil que a una chispa puede estallar un tremendo problema, tan solamente porque nuestras palabras van cargadas de intención. Son un detonante. Las palabras son detonante para quebrantar para arrepentimiento o para quebrantar para humillación. Porque existen dos quebrantos. Está el quebranto que produce humillación para arrepentimiento, pero están las palabras que producen quebranto para dolor, quebranto para que la persona se sienta no con una oportunidad de ser restablecida, sino humillada, aplastada. Existen esas dos tendencias. Y usted y yo tenemos ese poder en nuestro vocabulario. En nuestra verbalización. Cada vez que usted escribe, usted cuando plasma en un papel palabras, usted plasma lo que tiene dentro, lo que usted es como tal. Yo no tan solamente leo libros cristianos, yo leo otro tipo de libros
porque eso me enseña también a mí a tener un espectro, a tener un conocimiento de un espectro muy amplio. No estoy centrado solamente en leer la palabra de Dios. Ojo, los mensajes yo los saco de la palabra de Dios, pero tomo muchos ejemplos de cosas que dicen personas. Me gusta mucho leer acerca de los pensadores. Me gusta mucho leer los pensamientos de Einstein. Me gusta mucho también saber cómo piensan personas que son opositoras al Evangelio, como los que son ateos, porque en cada palabra que yo leo de ellos, veo a Dios en el fondo. Aunque ellos no lo vean, yo lo veo, ¿no? Hace un tiempo atrás estuve leyendo algunas frases de Maquiavelo, y déjeme decirle que había muchas frases de Maquiavelo que tenían a Dios en su expresión. Aunque lógicamente Maquiavelo tiene más que ver con cosas que son opuestas a Dios, pero todo lo creado por Dios carga su esencia, aunque esa persona en su persona ande lejos de Dios, esa persona no se va a poder desprender de lo que Dios puso en él como creación. Amén. Porque todo lo creado, todo lo que está en la tierra es creación de Dios. Por lo tanto, tiene su sello, el sello de Dios. Aunque un hombre pueda estar corrompido, aunque un hombre pueda estar sucio, aunque un hombre pueda estar contaminado, esa persona aún en esa condición carga lo que Dios puso como propósito en él o en ella. Aunque esa persona haya escogido andar por otros caminos, aún así esa persona carga el ADN que Dios le insertó en su creación. Entonces, porque todos nosotros hemos sido creados por el poder de la palabra de Dios. Todo es sustentado por el poder de su palabra. Por lo tanto, la palabra de Dios tiene tanta relevancia que yo siempre tengo mucho cuidado de lo que digo, ¿no? De lo que digo. ¿Por qué? Porque cuando usted dice algo, cuando las palabras salen de su boca ya no pueden volver. Se salieron. Si una palabra salió de su boca y fue una palabra ofensiva, dañina, usted puede pedir todas las disculpas posibles y puede arrepentirse de todas las maneras posibles. Pero esas palabras ya salieron y generan un ambiente. Por eso nosotros los que hemos encontrado el arrepentimiento y lo que hemos encontrado la redención en Cristo y en su sangre, gloria a Dios, porque esa sangre nos cubre de toda esa maldad. Pero los que ya hemos creído en Dios y los que estamos siendo capacitados y los que estamos siendo perfeccionados en Él, nosotros no podemos darnos ese gusto de decir lo que queremos. Por eso la palabra de Dios es para instruir a la iglesia, para que vaya en perfección y no en degradación, que vaya hacia arriba y no hacia abajo, ¿no? Que vaya perfeccionando su vida, su lenguaje, su conducta y todo aquello. Y la palabra de Dios tiene ese poder. Por lo tanto, Proverbios, antes de leer el texto base, Proverbios 12:18, dice lo siguiente. Recuerde que vamos a tener la enseñanza, que el día de hoy va a ser una enseñanza más a su corazón, a su intelecto, a su espíritu, para que usted pueda captar el propósito por el cual Dios ha puesto esto en mi corazón y lo he examinado durante estos días. Dice Proverbios 12:18, dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Ay, mas la lengua de los sabios, dice, es medicina. Es como otro proverbio que dice, el mismo Salomón dice que la blanda respuesta dice que aplaca la ira, ¿no? ¿Qué hace usted con una persona que está encolerizada con usted? Usted le puede hablar más alto y la otra persona le va a hablar más alto. Y así se van a ir combo y combo, ¿no? Combos van y combos vienen, ¿no? Pero este proverbio nos habla acerca de cómo pueden ser las palabras de una persona. Y hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Mas la lengua de los sabios es medicina.
¿cómo la lengua de una persona sabia puede ser medicina? ¿No? Buena pregunta. ¿Cómo mis palabras pueden ser medicina para alguien? Recuerde usted esto. Medicina, para que una persona, y entienda bien esto, para que un médico pueda darle medicina a una persona, ¿qué es lo primero que el médico hace? Diagnosticar. Lo primero que tiene que hacer es diagnosticar. Pero al ser humano no le gusta que lo diagnostiquen. Ese es el problema. Espiritualmente al ser humano no le gusta que le den el diagnóstico de quién él es o de quién ella es. Porque eso duele. Es lo mismo que hace un médico. Un médico cuando tiene que hacerte un análisis y tiene que, lamentablemente, desnudarte para poder ir a lugares muy íntimos, eso duele. Porque duele mostrar la intimidad. Duele mostrar aquellas áreas donde uno las quiere cubrir en vez de exponerlas. Y el médico, y usted a lo mejor en forma natural, usted puede ser muy pulcra. Usted de pronto puede tener una problemática en sus partes íntimas y usted le dice, yo no quiero que me revise, quiero que me dé el diagnóstico. Y el doctor le va a decir, yo no te puedo diagnosticar si no te analizo íntimamente. Ese es el problema. Y muchos problemas que nosotros tenemos para con Dios y para con la sociedad, para con nuestra familia, es producto de que no dejamos que Dios nos examine. Tenemos un problema nosotros los seres humanos. No nos dejamos examinar porque el examinarnos es doloroso. Es vergonzoso que nos examinen. Que de pronto muestren nuestras partes íntimas. Y cuando hablo de la intimidad estoy hablando de aquellas cosas que son vestidas de forma decorosa, porque queremos lo más indecoroso que a lo mejor puede hacer a la vista de muchos, que son nuestras partes íntimas, las vestimos con más decoro para que se cubran, como dice la palabra. Pero para que un médico haga un buen diagnóstico de lo que a ti te sucede en tu cuerpo, tú tienes que desnudarte, sobre todo si son partes íntimas. Si tú quieres que Dios haga un buen diagnóstico de tu corazón, tienes que aprender a desnudar lo más íntimo de tu corazón. Entonces, la lengua de los sabios es medicina, pero un sabio nunca te va a poder dar medicina a través de sus palabras si primero no te hace un diagnóstico. Es como un médico. El sabio siempre va a analizar qué te llevó a esa condición para poder darte un buen consejo. Entonces, cada vez que nosotros venimos a Dios, el corazón tiene que venir en la mano, ¿no? Nosotros cuando venimos a Dios tenemos que venir con el corazón en la mano. Cuando tú vienes para acá, tú tienes que hacer la simulación espiritual. Cuando tú pasas al altar, tú tienes que decir, Señor, aquí está mi corazón. Entra a Él, ve todo lo que tengas que ver, analiza todo lo que tengas que analizar. Entonces, habrán hombres, y cuando dice hombre la Biblia, no solamente hay hombre, también quiere decir mujer, ¿no? Hay hombres y mujeres cuyas palabras son como golpes de espada. Mas la lengua de los sabios o de las sabias es medicina. ¿Qué hace una persona que ha fracasado? ¿Qué hace una persona que ha errado? ¿Qué hace una persona que ha incurrido en errores sistemáticos? De pronto, la primera vez, tú le dices, no te preocupes, todo va a estar bien. Pero cuando esa persona insiste en cometer el mismo error, tú no le vas a decir a la 10ª vez o a la 20ª vez, tú no le vas a decir, no te preocupes, todo va a estar bien. A esa altura yo ya tampoco le diría todo va a estar bien. Quizás usaría otro vocabulario. Tendría que ser más incisivo en algunas áreas para poder determinar qué es lo que lo lleva a esa conducta. Entonces, tú puedes elegir ser una persona con una voz como golpes de espada, o puedes ser una persona con lengua como de sabio, como medicina. Entonces, para ir entrando en el mensaje, todos nosotros sabemos que Jesucristo, cuando anduvo por la tierra, cuando Él estuvo esos 3 años y fracción en medio de su ministerio, aunque vivió aproximadamente 33, habiéndolo ejercido solamente 3 años y un poco más, ¿cómo llegó Cristo a hablar con gente que quizás Él no quería hablar?
Porque dime tú, ¿cómo lo hizo Cristo para hablar con personas que eran hipócritas, mentirosas, como los religiosos de aquel tiempo, ¿no? Pero Cristo tenía que hacerlo, tenía que entrar en diálogo con ellos. Pues se ha dado cuenta usted que uno a veces en la vida tiene ciertos vocabularios. Uno dice, yo no hablo con gente hipócrita, pero Cristo habló con ellos. ¿Y por qué habló con ellos? Para hacerles el diagnóstico de por qué eran hipócritas. Entonces de pronto a veces nosotros evitamos estar en lugares donde Dios nos quiere llevar para poder poner medicina por medio de la palabra, pero a nosotros nos cuesta enfrentar esos escenarios. Por eso tu palabra tiene que ser medicina, no como golpes de espada. Porque si tú vas a un lugar donde tú sabes que hay gente de este tipo, tus labios, tu destilar, tu boca tiene que ser medicina, no golpes de espada. ¿Me va entendiendo lo que le quiero decir? Porque nosotros los seres humanos evitamos las confrontaciones. Nosotros los seres humanos evitamos muchas veces confrontaciones. Ahora, Cristo también tuvo un asta, porque Él dialogó con gente y una vez que esa gente no quiso obedecer, no quiso escuchar sus palabras, Cristo ya después dejó de dialogar con ellos. Porque ya les diste el tiempo suficiente, como Cristo se lo dio. Entonces, Hebreos capítulo 4, vamos a leer ahí ahora. Vamos a poner la plataforma sobre lo cual Dios nos habla a nosotros, ¿no? ¿Cómo tú encuentras qué es la palabra? ¿Cómo tú analizas qué es la palabra? ¿Cómo encontramos qué es la palabra para nosotros? Y el apóstol Pablo aquí en Hebreos nos habla cómo es la palabra. Nos habla lo que es la palabra. ¿Se ha dado cuenta que cuando la palabra de Dios es expresada y de pronto está de acuerdo y tú estás alineado a ella, tú dices, qué hermosa fue la palabra? Claro, porque tú estás alineado a ella. Pero cuando tú no estás alineado a la palabra, ¿qué dices tú? ¿Qué hermosa igual? ¿Se da cuenta o no? Entonces la palabra no puede tener en ti y en mí dos significados, siempre tiene uno. El tema es que nosotros le damos uno diferente dependiendo de la condición en la cual estemos. Por eso de pronto cuando nosotros nos sentimos tan identificados con ellos, wow, qué palabra, Dios mío, cómo me bendijo, cómo me exhortó. Claro, porque de pronto subió tu ego y porque tú dices, estoy ahí, estoy en esa. Y de pronto cuando la palabra de Dios evidencia un área en la cual tú no estás alineado, no estás centrado, no estás calibrado en ella, no te hace sentir lo mismo. No, estuvo fuerte eso, ¿no? Uno de pronto usa palabras así medias intelectuales como hoy, ¿no? Estuvo fuerte eso, ¿no? Estuvo pesada la palabra. Estuvo cargada de buenos consejos. Entonces, el apóstol dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, haciendo una comparación con todas las espadas, ¿no? Que toda espada, ¿no? Cualquier espada cualquiera sea su diseño, toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y esta frase me gusta mucho a mí lo que dice el apóstol aquí. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Esa frase me gusta mucho. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas, abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Cómo están las cosas delante de él? Todas están desnudas. Desnudas. Esa palabra desnudo, dependiendo de donde tú lo digas, es la enseñanza que tiene. Puede ser si tu hija se viste en forma un poco liviana de ropa, ¿qué le dices tú? Cúbrete. ¿Cierto? Uno le diría eso a la hija. Dice, cúbrete un poco más. Cúbrete un poco. Porque este mundo dice, hay que mostrar. Entonces, ¿cómo de pronto nosotros hacemos ese ejercicio entre lo uno y lo otro? Cuando Dios dice que ante Él todas las cosas están desnudas, entonces ¿por qué nos cubrimos?
Porque alguien podría hacer una mala interpretación de esto. Bien, todas las cosas están desnudas, abiertas los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Bien, vamos a tener ahí, y escuchemos bien aquí, no hay nada más desconcertante que cuando alguien nos habla y lo hace exponiendo nuestras verdades más secretas y ocultas. Así es la palabra de Dios. Cuando te habla, te expone, saca a luz lo más virtuoso de tu vida, cuando el mensaje te cae bien. Con el fin de mostrar para qué te creó, pero también lo más vil, para mostrarte lo que puede dañar el plan y el propósito divino. La palabra de Dios tiene esos dos ingredientes. O te levanta, o te hace descender. ¿Para qué? Para que tú te des cuenta de las irregularidades de tu vida. La palabra de Dios tiene ese poder. La palabra de Dios tiene esa grandeza. Al final, Hebreos capítulo 13, vamos a ir, antes de volver a explicar esto, el mismo apóstol, cuando él está terminando de exhortar Hebreos capítulo 13, verso 22, él dice lo siguiente. En Hebreos 13, 22, él dice: os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Mira, la palabra de los hebreos fue una carta breve, porque el apóstol le está diciendo, les he escrito brevemente. Entonces, yo pensaba esto, el apóstol le estaba escribiendo brevemente. O sea, no le dijo todo lo que tenía en el corazón decirle. ¿Se ha dado cuenta que de pronto cuando uno conversa con alguien, mira, te voy a decir algunas cosas breves, porque en verdad no puedo decirte, no te puedo hablar como una persona madura todavía. No puedo hablarte como una persona espiritual. Tengo que hablarte como una persona, como un carnal. Porque tú has asumido tus conductas y tus conductas me dan a entender que tú eres una persona carnal. Así, ojo, así le tuvo que hablar el apóstol Pablo a los corintios. Yo no puedo hablarles como a espirituales porque ustedes son carnales. Son inmaduros. Toman decisiones inmaduras. Tienen comportamientos inmaduros. Entonces el mismo apóstol Pablo, cuando termina, se da cuenta al parecer que la palabra había sido pesada, dura, ofensiva. Dime, ¿no te parece a veces que la exhortación de Dios a veces es un poco ofensiva? Así como que revuelve cosas. Mire que el año pasado estuvimos hablando mucho acerca de eso. Entonces no hay nada más desconcertante cuando la palabra toma ese rumbo. Cuando de pronto la palabra de Dios toma ese ribete en tu vida, que va exhortándote y va entretejiéndote, porque para entretejerte te tiene que manipular, te tiene que moldear, y el moldear no es algo fácil. Nosotros los seres humanos no somos dados a que nos moldeen, nos es incómodo. De acuerdo a lo que leímos en Hebreos capítulo acerca de la palabra, hay personas que no desean que se les hable de ciertos temas, porque son temas sensibles para ellos. ¿Y por qué son temas sensibles? Porque son temas que esconden muchas verdades dolorosas, que no quieren ser asumidas y menos enfrentadas. El apóstol Pablo nos habla en su epístola a los hebreos de lo penetrante de la palabra de Dios, de lo incisiva, de lo expositiva que es para nuestra vida, cómo nos expone ella. Pero esta misma palabra que confronta es la misma que nos da oportunidades. Porque así como la palabra te confronta, también te abre oportunidades. Así como la palabra te habla de las verdades, también te habla de las verdades que Él tiene para ti. La misma que evidencia lo malo, destaca lo virtuoso también, y lo verdadero, y lo honroso, y lo genuino que puede haber en ti. No, porque la palabra de Dios no solamente tiene por eso es una espada de dos filos, que te corta por un lado, ¿cierto? Pero por otro lado, muestra lo grande, lo virtuoso, lo hermoso que tú eres. La Biblia dice que, ojo, cuando yo hablo de hermosura y de belleza, estoy hablando en el plano espiritual. Porque todos espiritualmente fuimos vestidos de su belleza. Y voy a leer un texto que a mí me fascina mucho del apóstol Pedro. Y vamos a hablar de esa hermosura. Cuando el apóstol Pablo dice que la palabra de Dios es viva, porque es viva como tal,
como una palabra que fue exhortada hace más de 2000 años. Estamos hablando de cuando los apóstoles tuvieron que tomar del antiguo pacto, de todo lo que estaba escrito, y lo hablaban y expresaban, y se escribió desde ahí el nuevo pacto. Cuando el apóstol dice que la palabra de Dios es viva, nos habla de su acción al ser expresada, de su efecto al ser exhortada, de su impacto al ser escuchada. El apóstol nos intenta decir que el escucharla no nos dejará indiferente porque es viva. Y lo que tiene vida va expresando cambios constantes. No es estático, sino dinámico. Provoca admiración y bienestar a los que se benefician de ella, de la vida de la palabra. Porque mire, cómo un libro tan antiguo es tan actualizado, tiene tantas verdades que nos sirven tanto para nuestro tiempo presente. Por eso la palabra de Dios es viva. Así como sirvió para aquellos, nos sirve hoy y nos proyecta, nos enseña, nos forma, nos modela. Por tal razón, David en el Salmo 119, 105, él hace una declaración muy hermosa acerca de la palabra. Él dice, hubiera querido leer más texto, pero porque necesito leer otro, solamente me voy a dedicar a este. Cuando el apóstol dice en el Salmo 119, 105, dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Lo que yo entiendo que David está diciendo, lámpara es a mis decisiones tu palabra y lumbrera mi propósito. Porque los caminos son los propósitos. Y los pies son hacia donde, lo que va a determinar hacia donde tú vas. Entonces esto habla de decisiones y de propósitos. Por eso David podía decir con mucha certeza, con mucha seguridad, que la palabra de Dios para él era intensa, era viva. Él mismo decía, cuán deliciosa me son tus mandamientos, más dulces que la miel. Y usted sabe que la miel tiene la particularidad de que puede durar ya años y años y años, y la miel no se echa a perder. La miel tiene la particularidad de, no quiero decir que es eterna, pero en el tiempo es imperecedera. Si está en un lugar, si está contenido en un lugar fresco y seco, la miel puede durar años sin echarse a perder. Por eso David decía, tu palabra me son dulces como la miel. Por tal motivo David declaraba esto. Entonces, cuando la palabra de Dios nos habla profundamente a nuestro corazón, porque la palabra de Dios cuando te habla, tiene un propósito. ¿Por qué Él quisiera partir tu alma? ¿Por qué quisiera partir tu espíritu? ¿Por qué tiene que ser de esa forma? ¿Por qué dice la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, ¿cierto? Que penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Por qué los tiene que partir? ¿Por qué usa esa palabra? ¿Por qué tiene que partir? ¿Cierto? Porque nosotros los seres humanos no somos dados a abrir nuestro corazón con facilidad. Entonces, ¿qué tiene que hacer Dios? La palabra de Dios es violenta. Y muchas veces esa violencia hace que nuestro corazón sea evidenciado, derramado. Entonces, cuando la palabra de Dios nos habla profundamente a nuestro corazón, cuando tú estás sintiendo que Dios te está hablando, no podemos negociar nuestra necesidad más urgente. Por ser hay personas que cuando Dios les está hablando, se resisten. Cuando Dios les está mostrando lo que deben cambiar, lo que deben transformar. Entonces, cuando Dios nos habla, tú no puedes negociar tu necesidad más urgente. Cuando nos revela que estamos viviendo un diseño equivocado, tú no puedes negociar eso. Porque si ignoramos la instrucción y el consejo de Dios, tarde o temprano nos arrepentiremos. Y para muchos que desean hacer cambios, mientras más se tardan, menos tiempo les queda para vivir en plenitud. Yo he escuchado personas que dicen, ¿cuánto yo hubiera querido entender esta palabra en un tiempo en el cual hubiera sido más joven? ¿Cuánto hubiera querido yo estar en un tiempo donde esta palabra pudiera haber sido más eficaz en mí? Y hay algunas personas que ya los años se les fueron. Y el tiempo que les resta, haga los cambios que necesita hacer. Mire lo que dice Proverbios capítulo 27, versos 23 y 24.
El mismo Salomón dice, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños, porque las riquezas no duran para siempre. ¿Y será la corona para perpetuas generaciones? Mire, porque las riquezas no duran para siempre. Una herencia, un recurso que Dios te da. Esta es una palabra que va muy fuerte para el corazón de los padres, ¿no? Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas. A los padres, sean diligentes en el conocer el estado de sus hijos. Porque esa herencia que Dios te ha dado en ellos no es para siempre. Y puede pasar el tiempo donde tú ya no te des cuenta. Y cuando ellos ya comienzan a tomar sus propias decisiones, tú ya quedaste postergado en el consejo. Por eso tú tienes que ser una persona, tú tienes que ser un padre que esté empoderado en casa. Tú tienes que ser un padre que esté empoderado ¿en qué? En que todo lo que tú le digas a tus hijos lo admiren. Por eso tú tienes que ser una persona que está constantemente viendo cómo están tus hijos, aunque a ellos les moleste. Porque hay que ver que a los hijos les molesta cuando uno dice, ¿cómo estás? Bien, papá, ya me has preguntado como 10 veces a la semana. Porque de pronto uno le pregunta a los hijos y les dice, ¿y cómo estamos, hijo? Bien, papá. Después le dice, hijo, ¿cómo estamos? Bien. Y después tú le preguntas de nuevo, ¿cómo está, hijo? Bien. Te he dicho todo el día que estoy bien. Pero la palabra de Dios dice, sé diligente. Eso quiere decir, dilo constantemente. Anda, actúa como un padre. ¿No es que Dios está constantemente sobre nosotros, exhortándonos y hablándonos de muchas maneras? Porque de pronto a veces nos habla por la palabra, nos habla por un evento, nos habla por una circunstancia, nos habla por un hermano, nos habla por una problemática. Dios, mire, cuando Dios a nosotros no le hacemos caso de una forma, nos habla de otra. Y cuando pasaste por alto esa, nos habla de otra. Y cuando pasaste por alto esa otra, nos habla de otra. Entonces, Dios piensa, a este cabezón le voy a tener que hablar de una u otra forma, me va a tener que escuchar. Entonces Dios es incansable. Dios no se cansa de supervisarnos. ¿Y por qué? Porque si hay alguien que está interesado en sus bienes, es Dios. Porque tú eres un bien de Dios. Yo soy un bien de Dios, tú eres un bien de Dios. Entonces tú debes actuar de la misma forma que Dios actúa. Contigo actúa con tus hijos de la misma forma. Porque las riquezas no duran para siempre. Y cuando dice las riquezas no duran para siempre, ¿por qué? Porque tarde o temprano, las riquezas que son tus hijos, tarde o temprano ellos se van a ir de casa. Y el día que ellos vuelen, no es que tú vas a tener menos injerencia en ellos, es que los vas a tener menos tiempo a tu alrededor. Tú vas a seguir siendo padre, vas a seguir siendo madre y vas a seguir exhortándolo, pero ya no van a estar tanto tiempo alrededor tuyo. En los tiempos bíblicos, los rebaños constituían la riqueza principal, por eso Salomón habla muy bien de esto. Y solo por la diligencia y el cuidado se podían perpetuar las posesiones más importantes. Mire, la honra de un hijo y de una hija hacia ti, a los padres, va a ser el resultado de tu trabajo con ellos. Tú no vas a tener más honra de lo que tú invertiste en ellos. Por eso la palabra de Dios es cortante, la palabra de Dios es agresiva, es dolorosa. Yo ahora, cuando pienso en esto, me acuerdo de Elí, cuando Elí, cierto que tenía sus 2 hijos, y sus 2 hijos hicieron lo que quisieron, y Dios, escuche bien, Dios cuando le habla a la conducta de sus hijos, no le habla a los hijos, sino que le habla al padre. Y le dice, ¿qué pasó con la enseñanza de los hijos? Porque ahí el mensaje es para él, para Elí. ¿Por qué dejaste ir a tus hijos como? Entonces, el comportamiento de los hijos de Elí, en 2 de Samuel capítulo 2, en 1 de Samuel capítulo 2, lea todo el texto, es muy largo para leerlo hoy. La conducta de los hijos de Elí, la deshonra de ese padre, fue un mal trabajo de él sobre sus hijos. Entonces, ¿por qué la palabra de Dios es viva, es dura? ¿Por qué es ofensiva? ¿Por qué es dolorosa? Porque te habla de las verdades en las cuales tú incurriste. Porque fue doloroso para Elí cuando ellos como pueblo fueron a la guerra y cuando volvieron llegaron las noticias y le dijeron a Elí, tus hijos han muerto. Y dice que cuando le dicen tus hijos han muerto, ¿y qué sucedía? Que los hijos cargaban
el arca del testimonio. Y dice la palabra del Señor que cuando él se enteró que el arca del testimonio había sido tomada como un botín y los hijos de él habían muerto, dice que fue tan impactante la noticia, dolorosa, penetró su corazón. Dice que la Biblia dice que él cayó de espalda porque él era un hombre muy pesado. Dice cuando recibió esta noticia, dice, cae de espalda y se desnuca. Y ahí muere. ¿Pero por qué murió? Porque los enemigos fueron más fuertes que ellos. Murió, capturaron el arca porque ellos tuvieron estrategias militares más exactas. No. El descuido a la palabra traspasada, instruida, le hizo perder a Israel la dignidad del arca del pacto que simbolizaba la presencia de Dios, y los hijos de Elí y muchos hijos de otros padres que murieron en esa batalla. Entonces cuando la palabra de Dios está hablando acerca de esto, la palabra de Dios claro que es ofensiva. Cuando la palabra de Dios dice que es viva y eficaz, es eficaz. ¿Sabe por qué? ¿Sabe qué significa eficacia en la Biblia? Eficacia, en términos prácticos, la eficacia significa la capacidad de alcanzar el efecto que se espera o desea. Eso es eficacia. Tras la realización de una acción. Eso es eficacia en el término lingüístico normal. La Academia Española dice que eso es lo que significa, eficacia. Capacidad de alcanzar el efecto que se espera o se desea tras la realización de una acción. Pero en el término bíblico tiene otro significado. Está diciendo, esto natural nos habla que todo lo que hagamos nos va a dar un fruto. O sea, todo lo que tú hagas, todo en lo cual tú seas eficaz, nos va a dar un fruto. Mire, las personas malas son eficaces. ¿Usted cree que los que robaron ahí los 600 millones, no, 6.000 millones en el aeropuerto, usted cree que no fueron eficaces? Claro. Los pillaron, pero nunca más recuperaron el dinero. Eso se llama eficacia. Ellos van a pasar 10 años ahí en la cárcel, pero después cuando salgan, eso se llama eficacia. Porque la eficacia se usa tanto para lo bueno como para lo malo. Entonces, está diciendo que no nos dejará sin fruto. Habrá fruto para vida eterna o para perdición perpetua. No podemos cambiar el resultado final. La eficacia te da dos resultados. O sea, esto, bueno o malo, siempre te da un resultado. Cuando tú eres eficaz, hay gente mala que es eficaz en lo que hace. ¿Usted cree que no? Sí, lo hay. Hay gente que es eficaz. Por tal motivo, el apóstol Pedro dice lo siguiente. En 1 de Pedro capítulo 2, verso 4 al 8 dice, acercándoos a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. ¿Ve? Ahí está hablando de preciosa, la piedra viva preciosa que es Cristo el Señor. Pero mire lo que dice después acerca de nosotros. Vosotros también como piedras vivas, preciosas también como la primera, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida y preciosa. Y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Me gusta este término. Me gusta este término porque usted sabe que los hombres no son buenos para hablar así en términos tan así. Porque encuentra que los que hablan de lo precioso, de lo hermoso, lo encuentra que son medio finos. Pero no, a mí me gusta mucho hablar de la hermosura de un varón. ¿Por qué? Porque Jesucristo fue precioso. Piedra desechada por otros, pero precioso para mí. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? ¿Cuántos pueden decir que Cristo es precioso? El más hermoso de los hijos de los hombres, como dice Salmo. Y en verdad, hermano, hubo un tiempo, no es que hoy sea menos, es que hubo un tiempo, amado, que yo cuando oraba al Señor, yo encontraba que Él era tan precioso, yo encontraba que mi amor hacia Él, muy en desmedro en cuanto Él me ama a mí, porque su amor es mucho más precioso hacia mí. Todavía no puedo llegar a la altura de la expresión de su amor precioso para mí. Pero aún en esa condición, aún en lo natural, aún en lo que yo puedo humanamente hacer, yo encontraba que mi relación con Cristo era tan hermosa, tan preciosa. Mire, a mí me sucedía que cuando yo escuchaba el nombre de Jesús en los labios de otra persona que no era cristiana, a mí me dan ganas de llorar.
Hubieron días que cuando de pronto habían personas que hablaban de Jesús. Mire, de pronto yo veía programas donde personas hablaban de Jesús y me dan ganas de llorar. ¿Por qué? Pues yo decía, ese es el Jesús que yo conozco, es el que me hace sentir pleno. Tan solo su nombre es un impacto para mí. Tan solo su nombre me llena en toda su dimensión. Soy un hombre, Jesucristo es un hombre, pero ¿cómo puede producir tal efecto el nombre de Jesús? Porque en verdad, de acuerdo a este texto, Él es precioso. Y lo que otros desecharon, yo puedo analizar cuán favorecido estuve con esta elección. Y el apóstol lo habla muy bien. Él dice, he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Y el que creyere en Él no será avergonzado. Desde que yo creí en Él, aunque muchos intentaron avergonzarme, nunca he sido avergonzado. Así que, amado, ámalo apasionadamente. Porque todos los que aman al precioso Hijo de Dios, tú puedes estar pasando momentos difíciles, pero nunca van a lograr avergonzarte. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Claro, para nosotros los que le hemos aceptado, es una edificación gloriosa, firmeza, un fundamento. Pero para los que lo han rechazado, es roca que les hace caer. Porque tropiezan. ¿Y en qué tropiezan? En la palabra. Siendo desobedientes, a la cual fueron también destinados. Y esto me ministraba tanto, amado, porque cuando una persona rechaza a Dios, ¿se ha dado cuenta? Mire, yo he visto personas que han sido indiferentes con Dios y han ido de tumbo en tumbo, así de tropezadero en tropezadero. ¿Por qué? Porque para aquellos que desechan a Dios, la vida es un calvario. Pero para los que hemos puesto nuestro pie sobre ella, nunca hemos sido avergonzados. Entonces, cuando la palabra de Dios te habla de esto, cuando el apóstol Pablo habla de esto, la expresión, quiero adelantarme un poquitito a la expresión de los tuétanos. Cuando habla de los tuétanos, porque voy a volver a la palabra eficacia, cuando habla de los tuétanos significa desenmascarar la intimidad de alguien o de algo hasta lo más íntimo y profundo. Cuando la Biblia dice que penetra hasta partir el alma y los tuétanos y todo eso, está hablando de desenmascarar la intimidad de alguien, de llegar hasta lo más íntimo y profundo. En este nivel, cuando la palabra logra entrar a este nivel, en este nivel la palabra se vuelve ofensiva, directa, no nos deja margen ni espacio para escapar de los resultados que manifiesta, de lo que está evidenciando, de lo que está mostrando. No podemos arrancar. La palabra de Dios por sí sola es ofensiva para nuestra conducta. No nos permite vivir cómodos, nos mueve a salir de esa comodidad, nos mueve a salir de esa letanía. La palabra de Dios es usada muchas veces para ayudar a personas que lo único que desean es que Dios les salve de sus desastres. Pero pocos se acercan a ella, a la palabra, para abandonar sus conductas caprichosas, que están reñidas con su verdad, con su integridad, para venir a ser transformados a la verdadera imagen del Hijo. Muchas personas quieren la palabra para dar solución a una problemática temporal. En la estación pasada, en la estación pentecostal, ¿qué nos enseñaron a nosotros? Necesitas palabra de Dios, abre la Biblia. Mira, que pone el dedo así, ¡pum! Y ahí donde el Señor te hable. Claro, y todos queríamos que el Señor nos hablara bien. El tema es que Dios muchas veces nos habló muy directamente, pero dijo, no, se equivocó el Señor, y la abríamos de nuevo. Claro que sí, porque en esa estación aprendimos y la abríamos 20 veces. Y cuando la Biblia de pronto nos habló de la forma que queríamos, ahí está el Señor, ahí está. Pero todas las otras 19 veces que el Señor nos habló, las pasamos por alto. ¿Por qué? Porque queríamos escuchar lo que necesitábamos escuchar de acuerdo a nuestra problemática temporal. Por eso hoy, en esta estación, esta es la estación, amado, esta estación es la estación donde la manifestación de la gloriosa palabra de Dios, donde la riqueza de la palabra está siendo derramada.
Y puedo entender, Eclesiastés capítulo 12:11, puedo extender este texto. Eclesiastés 12:11 dice, las palabras de los sabios son como aguijones. Cuando tú vienes a pedir un consejo, ¿sabes lo que yo le digo a una persona cuando me viene a pedir un consejo? ¿Tú en verdad quieres que yo te aconseje? Porque yo te voy a dar consejos que no van a ser fáciles. La palabra de los sabios son como aguijones, como clavos hincados sobre las de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. Cuando tú vienes a pedir un consejo, mira, hay personas que ya vienen con la decisión hecha. Lo único que te vienen a probar a ti es que tú les dices. Pastor, mire, ¿sabe que tengo que hacer esto? Entonces yo lo primero que le pregunto, ¿tú ya tomaste la decisión? Bueno, he hecho algunas consultas. Algunas personas dicen, he hecho algunas consultas, pero ¿tomaste la decisión? Bueno, en verdad, sí, pastor, ya tomé la decisión. Entonces, yo ya no tengo, ¿para qué te voy a aconsejar? Si ya tomaste la decisión. Porque un consejo es para que tú tomes una buena decisión. No vayas ya con el molde hecho ahí, ¿no? Entonces, las palabras de los sabios son como aguijones. ¿Por qué son como aguijones? Porque duelen. Porque la palabra de Dios es dolorosa. Es ofensiva a tu conducta. Es como un aguijón. Mire que ahora descubrieron, bueno, usted lo sabe eso, descubrieron que las abejas, los aguijones y lo que sale de la abeja, el elixir ese que te penetra cuando te pica, para algunas personas es medicina. Claro que sí. La otra vez vi a una persona que le estaban haciendo una terapia en la espalda. Tenía como 30 aguijones pegados en la espalda, hermano. O sea, si con uno grita, yo no sé cómo esa persona no grita. Yo no sé si con todo lo doloroso de los aguijones se le había olvidado el dolor de la espalda, pero... Dios mío, pero creo que algo de eso tenía. Entonces, ¿dónde es que quiero poner el énfasis? Es que cuando el predicador Salomón está diciendo que las palabras de los sabios son como aguijones, claro que son como aguijones. La palabra de Dios es como un aguijón, que es dolorosa, pero te sana. Te sana. Entonces, mire lo que significa eficaz. Para pasar rápidamente a la aplicación, eficaz en el griego es energes o energis. Energis o energes, que significa activo, operativo, poderoso en acción, llena de poder para conseguir resultados. Por eso la palabra de Dios dice viva y eficaz. ¿Qué significa eficaz? Operativa, activa, poderosa en acción, llena de poder para conseguir resultados. Por lo que representa su eterna aplicación a nuestra vida, sin perder su vigencia, su actualidad, su precisión, su exactitud. Por eso es eficaz, viva y eficaz, es actual. Yo hace un tiempo atrás hablaba con un amigo y le dije, ¿de dónde tú tienes todas esas conversaciones que tienes conmigo? Me decía, de la palabra de Dios. Pero es un libro muy antiguo. ¿Yo te puedo recomendar otro? No, para mí la palabra de Dios es la fuente de toda sabiduría y de todo consejo. De hecho, le recomendé que leyera el libro de Eclesiastés. Le dije, lee el libro de Eclesiastés, eso te va a servir para las decisiones que tú estás tomando. Bueno, ¿por qué le digo esto? Porque si la palabra eficacia en el griego tiene este significado, dígame usted, como la palabra de Dios es viva y eficaz, la palabra de Dios genera cosas nuevas siempre, todos los días. Las cosas nuevas ofenden. Cuando Cristo vino a la tierra, su persona ofendió al clero religioso de aquel tiempo. Las cosas nuevas ofenden a todo nivel. A todo nivel las cosas nuevas ofenden. Y mire que en la tierra no sucede nada que la orden de Dios no lo haya permitido. ¿Ustedes no se han dado cuenta cuán ofendidos se sienten los políticos de Estados Unidos con Donald Trump como presidente? Se sienten ofendidos. ¿Usted cree que no se sienten ofendidos? Claro que se sienten ofendidos. Dios tiene buen sentido del humor, ¿eh? En una nación tan poderosa, la máxima potencia del mundo, y Dios pone a un hombre como presidente como Donald Trump. Alguien diría, eso es un chiste. Pero es que Dios tiene buen sentido del humor. Así es Dios.
cuando de su palabra brota la salvación en la imagen de alguien que es poco representativo y mal valorado, cuando el pasado de alguien es un problema para uno, para nosotros, cuando deseamos ubicar a alguien en un lugar de privilegio, para Dios es la oportunidad y una manera de darnos una lección a nosotros. De esa forma, Dios lucha y lidia con nuestra soberbia, nuestro clasismo, nuestra manera de mirar las cosas. Dios tiene buen sentido del humor, ¿eh? La nación que fundamentó su país, su constitución sobre la palabra de Dios. Mire, todos los demás intelectuales jamás se olvidaron de Dios. Pero vino el payaso este de Donald Trump, porque así le dicen, es un payaso, así le dicen a él. Pero vino este payaso y cuando él comienza las reuniones gubernamentales, dice, vamos a orar antes de comenzar. Mira, amado, cuando los intelectuales que por naturaleza, por enseñanza, por preparación debieron haber hecho esto, Dios levanta a un hombre como este para avergonzar todos aquellos. Porque así es la palabra de Dios. Así es la palabra de Dios. Levanta hombres que a nuestro criterio son cuestionables. Porque Dios de alguna manera tiene que lidiar. Por eso la palabra de Dios es viva y eficaz, es dolorosa. Cuando Dios de pronto toma decisiones y hace decisiones y solamente te las hace saber. Porque cuando Dios toma decisiones no te pregunta ni te pide tu opinión. Él toma decisiones y las toma porque Él es Dios. Por eso la palabra de Dios es ofensiva, es viva y eficaz. ¿Por qué te digo que es viva y eficaz? Porque el designio de Dios permitió que Donald Trump fuera hoy presidente de Estados Unidos. Yo no sé lo que usted piensa, pero para mí el designio de Dios, porque la Biblia dice que Él levanta reyes y quita reyes. Por lo tanto, no fue una elección ciudadana, fue un designio divino. ¿Y por qué Dios nos confronta con estas cosas? Porque la palabra de Dios tiene que echar por tierra lo que muchas veces nosotros se establece como una arrogancia, como una soberbia de hacer cosas porque tenemos el poder de hacerlas. Bueno, yo estuve leyendo que cuando Donald Trump se postuló a la presidencia, se dice íntimamente que él solamente postuló para amargarle la vida a los políticos. Dicen que esa fue la razón, que cuando él salió presidente, dicen que estaba desconcertado porque él no postuló para ser presidente. Dice que lo más íntimo, dicen que lo hizo para mantenerlos ahí dándose cabezazos, pero al final salió presidente. Entonces lo que era una broma se transformó en algo real, verdadero. Entonces, de la misma forma como se sienten los políticos de Estados Unidos, así se sintieron los sacerdotes en el día de Jesús, en los días de Jesús. Los apóstoles eran personas que no calificaban según los estándares religiosos, pero para la palabra de Dios sí calificaban. Para ser representantes de Dios, pero Cristo, como siempre, confirmó que la elección que hace de nosotros no admite sugerencias terrenales, sino divinas, y sus resultados quedaron demostrados en el libro de los Hechos y todo lo que los apóstoles hicieron. Miren lo que dice Hechos 4:23, por favor, ponlo ahí. No lo anoté para no leerlo. Pero la Biblia dice que ellos dijeron, y puestos en libertad, porque los habían tomado presos, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían hecho. Y estos mismos que hicieron esto, después dijeron esto. ¿Y no eran estos de vulgo? ¿No eran estos gente de medio pelo? Porque ¿qué fue lo que hizo Dios? Estos hombres fueron personas, los apóstoles, fueron personas que no decepcionaron a Dios, ni a su Hijo Jesucristo. Permanecieron fieles, leales al llamado, pasaron la prueba del discernimiento. ¿Qué es lo que decía el texto cuando recién hablamos? Dice que disciernes, la palabra de Dios dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos, las intenciones del corazón.
Estos hombres fueron personas que no decepcionaron a Dios y a su Hijo, permanecieron fieles, leales al llamado, pasaron la prueba del discernimiento de los pensamientos y las intenciones del corazón y fueron aprobados en esta crítica evaluación de sus vidas. Los religiosos de aquel tiempo se sintieron ofendidos por Cristo. ¿Por qué? Porque Él en su llamado no los contempló como sacerdotes de este nuevo pacto, el cual representaba. No fueron como Simeón y Ana, la profetisa, que esperaban la manifestación del Mesías, aunque ellos no fueran parte del gran mover. Simeón y Ana lo único que esperaban ver al Mesías, era lo único que anhelaban ellos. Esperaban la manifestación de Él. Cuando Dios tiene un propósito, amado, y un proyecto espiritual, el dicho de su palabra nos probará. De la forma que lo dice el libro de Salmo acerca de José. Vamos ahí, por favor. Salmo 105, verso 16 al 22. Quiero leer esta lectura. Porque mira, así como la palabra de Dios te da una elección, esa misma palabra va a provocar el probarte, el para qué te está separando, el para qué te está llamando. La Biblia dice, Salmo 105, verso 16 al 22, dice la Biblia, el salmista hablando acerca de las proezas de Dios con Israel. Dice, trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos. En cárcel fue puesta su persona hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Dios. El dicho de Jehová le probó. Envió el rey y le soltó. El Señor de los pueblos y le dejó ir libre. Lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese y a sus ancianos enseñara sabiduría. Tú y yo, el dicho de Dios nos va a probar en nuestro llamado. Y la palabra de Dios, así como te llama, te va a evaluar, te va a probar, te va a examinar. ¿Tú crees que no fue fácil para Pedro? Para Pedro no fue fácil cuando Dios lo prueba, cuando Jesucristo lo prueba. Porque de pronto podemos tener aciertos y otras veces podemos tener desaciertos. Y Pedro, tan impetuoso que él era, ¿cierto? Era tan agresivo en sus expresiones. Pablo dice que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Entonces, ¿qué quiere decir el apóstol? Que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. No hay dónde huir, ni dónde esconderse. No tenemos dónde escondernos ni dónde huir. La palabra de Dios nos va a desnudar, donde quiera que vayamos. Y yo me acuerdo cuando me fui a Noruega, que yo creía que estaba solo allá. Y Dios me dice, te estoy mirando. No hay dónde huir de su palabra. Porque cuando tú tienes un llamado de Dios, donde tú te vayas, la palabra te va a seguir. ¿Y sabes por qué te sigue? Porque la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios camina. La Biblia dice que en Israel, cuando Israel estaba en el desierto, dice que la roca iba delante de ellos. ¿Cómo se movió una roca? Si esa roca le dio de beber por todo el desierto. Qué tremendo, ¿eh? Glorioso. Pablo dice que no hay cosa creada, no hay dónde huir, no hay dónde esconderse. Ningún disfraz nos puede ocultar nuestra realidad. Seremos alcanzados por su omnisciencia, el conocimiento de quiénes somos. Él lo sabe. La palabra de Dios nos lleva a desarrollar su propósito sin que nuestro pasado sea un problema para Él. De hecho, Él es glorificado en nuestro presente por nuestro pasado. Oh, glorioso el Señor. Él usa en tu presente lo que te pasó en el pasado para que Él sea glorificado y para que muchos puedan creer, ¿cierto?, en que si Dios te sacó a ti, puede sacar a cualquiera. Amén. Por eso nuestro pasado es hermoso y precioso en sus manos. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que muchas veces no entran por nuestras puertas porque ellos dicen, ahí hay pura gente santa. Supieran ellos de dónde Dios nos sacó a nosotros. Amén. Por eso, amado, nuestro pasado puede ser la plataforma para otro. Puede ser
el puente que lo traiga a este lugar. Segunda de Corintios capítulo 5, 16 dice lo siguiente, 16, 19. Dice, porque la palabra de Dios, como nos lleva a desarrollar su propósito, la misma palabra que te confronta, esa misma palabra dice de ti, yo ya no te veo como antes, te veo nuevo. O sea, la misma palabra que a ti te dice, tú tienes que corregir esto, pero una vez que tú lo corriges, tú dices, yo ya me olvidé de ti, ya me olvidé de lo que tú eras. Por eso dice, de manera que Cristo de aquí en adelante, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es lo que es? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. O sea, la misma palabra que en otro tiempo nos reprobó, ahora el mismo que nos reprobaba, nos dio la palabra y nos dijo, yo ya me olvidé de quién tú eras. Tú eres nuevo para mí. Tú eres un instrumento para mí. Porque eso es lo glorioso de esta palabra. Que la misma palabra que te confronta, que te desnuda, que hace evidenciar todo lo más vil de ti, después que tú te corriges, después que Dios te transforma, Él mismo te dice, estás corregido, estás transformado, estás cambiado, toma la palabra. La que antes te dañaba, ahora ve y cambia a otros. Por eso nos dio el ministerio de la reconciliación. Tenemos muchas razones entonces para honrar a Dios. No huyas de su palabra. No huyas de su palabra. Dime tú, ¿quién no huiría de una espada? Claro que sí. Si a ti te quieren matar con una espada, claro que huiría. Pero de la única espada que tú no puedes huir es de la palabra de Dios. No huyas de ella. Porque al final de cuentas, esa espada no tan solamente te va a dividir en dos, va a separar quién tú eres. Esa misma palabra va a separar el hombre terrenal y el hombre espiritual. Solo la palabra lo puede hacer. Cuando tú estás entrelazado en una lucha, cuando tú estás en una lucha de no poder dejar ese hombre terrenal, ¿saben qué te puede ayudar? La palabra de Dios. Cuando tú luchas con ese hombre y esa mujer, la palabra de Dios puede, saca lo vil y deja lo santo y divino. Por eso la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. No huyas de ella. No tienes que huir de ella. El que huye de la palabra, huye de la nueva creación que Dios tiene a través de ti. Por eso no tenemos que huir. Tenemos muchas razones por las cuales estar cerca de Él. Santiago dice lo siguiente. Santiago capítulo 1, versos 21 y 25. Este es el último texto que leo. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Ten mansedumbre en tu ser para recibir la palabra, por ofensiva que sea, por dolorosa de pronto que venga, la cual puede volver, la cual puede salvar vuestras almas pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Mira, si tú quieres ser un bienaventurado en la vida, no huyas de la palabra. No huyas de lo que te va a transformar y te va a poner una plataforma donde vas a poder llegar. Porque donde la palabra de Dios te ubica y te posiciona, nadie te puede bajar de ahí. Nadie. Pero donde tú llegaste con tus logros, lo más probable es que de ahí te puedan derribar. Por eso los que estamos posicionados en la palabra, estamos posicionados en el propósito de Dios. Hemos aprendido a que Dios nos evidencie, hemos aprendido a que Dios nos examine, porque entendemos que no podemos huir de Él. Entendemos que no podemos arrancar de Él. ¿Dónde pudiéramos huir de su ojo?
La Biblia dice que el ojo de Jehová está sobre la tierra. ¿Dónde podríamos huir de Él? ¿Hay algo que tú puedas hacer en lo oculto donde Él no esté? ¿No fue eso lo que le dijo el apóstol Pedro a Ananías y Zafira cuando le dijo, donde tú estabas haciendo transacciones, ahí estaba mi corazón también? Entonces, cada vez que tú estás en un lugar, cuando tú en tu naturaleza de hombre nuevo, de hombre creado según Dios, y de pronto comienzas a entrar en prácticas extrañas, el ojo de Dios va a estar ahí. Por eso si algo te puede desligar de tu naturaleza terrenal, es la palabra de Dios. La palabra de Dios va a hacer que tú seas libre de lo terrenal, para que no tengas que sufrir, porque lo terrenal nos hace sufrir. ¿Se acuerdan? Lo veíamos la semana pasada. ¿Cuánto nos hace sufrir lo terrenal? ¿Cuántas malas decisiones tomamos a nivel terrenal? ¿Cuántos malos ejemplos a nivel terrenal adoptamos? Por eso en este día, que la palabra de Dios te permita no tan solamente vivir una vida en una praxis correcta, en un ejemplo preciso, exacto. Y que cuando vayas camino hacia lo que no es honroso, hacia lo que Dios no destaca, que la palabra de Dios venga como un río sobre tu vida y te revele por dónde debes andar. Amén. Juan 8:51 dice, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra no verá muerte. Si guardas la palabra, no vas a ver muerte. Si le damos una buena interpretación a esta palabra, metafóricamente podríamos decir que muchas cosas mueren. Si guardas la palabra, tu vida espiritual no verá muerte, tu matrimonio no verá muerte, tus hijos, tus propósitos, tus proyectos, tu economía, tu trabajo. Pero cuando no guardas la palabra, toda tu vida está expuesta a la muerte. ¿Qué texto más revelador? De cierto os digo que el que guarda mi palabra no verá muerte. Vamos a ponernos en pie.